Mi enfoque entonces es una especie de relación entre las ideas y las transformaciones urbanas, y espero que ese tipo de enfoque no nos aburra demasiado. En principio quiero comenzar señalando la importancia de la pequeñísima declaración que aparece en la gacetilla de invitación a este encuentro, donde se dice que pese a la retórica progresista en boga en Argentina, no hemos salido de un modelo de ciudad neoliberal y excluyente. Yo estoy en completo acuerdo con esa declaración, y me parece muy importante porque muy pocos dicen eso hoy, o algo que es similar, se lo atribuyen a la presencia de Macri en Capital. Y en realidad yo creo que muy pocos lo dicen, y que es peor aún, muy pocos lo piensan incluso, porque este modelo de ciudad que tenemos se ha naturalizado, y porque, y yo creo que este es el gran fracaso de la autonomía en la capital, no se ha constituido justamente un público que piense políticamente a la ciudad, y en este punto creo que más allá de la autonomía seguimos siendo mucho más vecinos que ciudadanos. En los años 90 se generó un modelo de ciudad, la ciudad de enclaves autosuficientes, lo que algunos llamamos la ciudad archipiélago, y un modelo de gestión urbana, lo que se llama el urbanismo a la demanda, completamente funcionales a los procesos de concentración económica, es decir, el Estado guiando la puesta en el mercado de aquellos sectores de la ciudad y el territorio que suponen ventajas diferenciales para el desarrollo de grandes negocios privados. La intervención recién de Patricia me parece que es absolutamente complementaria a esta definición. Esta política comenzó claramente con Puerto Madero y se instaló exitosamente como única forma de pensar la ciudad, pero siguió con la política de la alianza, esa mezcla de anuncios de buenas intenciones y auspicio público a grandes negocios privados. Y hay que recordar el empeño del gobierno de Ibarra en traer en plena crisis, cuando ya el 2001 estaba bien avanzado, el Guggenheim a Buenos Aires, siguiendo el dictum clásico del pensamiento estratégico que viene del management, que dice que en la crisis está la oportunidad, en este caso la oportunidad de participar en la competencia global de ciudades con una perla del marketing urbano como era el Guggenheim, que afortunadamente no optó por Buenos Aires. Esta globalización imaginada, mucho más fuerte en el comienzo que la globalización real. Buenos Aires tardó bastante en integrarse a los circuitos globalizados del capital si comparamos con San Pablo o con México, pero fue antecedida por una globalización imaginaria que en el discurso político y en las acciones políticas implicó una sujeción innecesaria a un modelo de ciudad que en otros casos no fue tomado, digamos que en otros casos se aprovechó la libertad que dan los márgenes, la libertad que da estar tan lejos por momentos del mundo para justamente tentar otras políticas. Y hay que recordar también que en 2003, 2004, en plena euforia del boom post-crisis, mientras que todos los discursos públicos culpaban de todo a los 90, el motor del renacimiento económico en la ciudad del Gran Buenos Aires eran estos desarrollos urbanos típicos de los 90, Torres Country en la capital, barrios cerrados en el Gran Buenos Aires, sobre los que no se decía absolutamente nada, como si ese tipo de desarrollos no hubieran tenido nada que ver con el desenlace crítico del 2001. Ahora bien, la cuestión que yo quiero plantear es ¿qué papel juega en este panorama de continuidad de un modelo urbano y de una política urbana la noción de espacio público? Y hay una cuestión fundamental para entender cuando se habla de esta noción de espacio público, y es que, lejos de ser la parte negada de esta política urbana, lejos de ser la presa de esta política urbana, el espacio público privatizado, como muchas veces decimos, la noción de espacio público tiene un protagonismo central como uno de los pilares constitutivos de esos imaginarios urbanos que respaldan determinadas políticas urbanas. Hoy hablan de espacio público no solo los grupos culturales o académicos, sino también los gobiernos municipales de todos los signos y, lo más sorprendente, los grupos empresarios que hacen negocios en la ciudad. Y algo me parece que parece complicarse
en una noción a la que tantos pueden apelar, a los que tantos pueden acudir, digamos, para mostrar sus intereses. Algo me parece que en esa noción debe ser revisada, y esto surge muy claramente con la confusión que para mí se oculta detrás de la noción de privatización del espacio público, comenzando porque el espacio público, teóricamente, en la acepción clásica del espacio público, es un espacio que pertenece a la sociedad civil, es decir, a los sectores privados, frente al Estado, justamente para defender a la sociedad civil de la intervención del Estado. Vamos a ver esto que pertenece tan fuertemente a la tradición liberal y que enlaza a la sociedad civil y el espacio público con el mercado frente al Estado, por qué tuvo, históricamente es comprensible que haya tenido el rol progresista que pudo tener, sobre todo en la década del 80. Y esto no es una cuestión de erudición abstracta, por ejemplo, en nuestro caso, implica la comprensión de que no sabemos muy bien qué hacer con una noción que va a contrapelo del fuerte estatalismo histórico con que se produjo el espacio público entre nosotros. Y me parece que ese es uno de los conflictos interpretativos que están en la base de algunos malentendidos de las políticas urbanas. En ese sentido, yo creo que hoy la noción de espacio público se ha convertido en un fetiche del progresismo que enmascara un hecho fundamental, que el espacio público urbano se ha convertido en un simulacro, en un espacio espectral. A mí me gusta mucho una figura que utiliza Ulrich Beck, que dice que hay algunas categorías zombies, ¿no? Porque siguen mentando una realidad que ya no existe más. Y en ese sentido hablo de espectro, ¿no? El espacio público como categoría zombie, que funciona desde los años 90 como una coartada progresista de la modernización conservadora. Para entender cómo ocurrió esto, yo propuse ya hace algunos años la figura del romance del espacio público. Hemos tenido un romance del espacio público que comenzó en la década de 1980, cuando en una coyuntura bien precisa parecieron coincidir en esa noción de espacio público una idea de ciudad, una idea de política, una idea de cultura y una idea de la sociedad urbana. La coyuntura fue la que todos conocemos, una triple crisis en Occidente, la crisis del socialismo, la crisis del estado de bienestar y una crisis completamente contingente en relación a esas dos, que fue la crisis de las dictaduras en el Cono Sur, y esto generó una común disposición en todo Occidente a discutir las tendencias totalitarias del Estado, poniendo en primer plano a la sociedad civil. Esto explica el renacimiento de una categoría como espacio público que hasta ese momento permanecía encriptada como parte de la tradición liberal anglosajona, y esto se produjo a través de la relectura de dos autores que en los años 50 y 60 la habían trabajado en los márgenes de esa tradición liberal, que eran Hannah Arendt y Jürgen Habermas, que trabajaron la idea de espacio público desde preocupaciones filosóficas típicas de aquel tiempo, como por ejemplo la de la sociedad de masas, la de la muchedumbre solitaria, por usar el título famoso de David Riesman, etc. En los 80, la relectura de estos libros, fundamentalmente La condición humana de Arendt y Historia y crítica de la opinión pública de Habermas, se convirtió en la clave para una reconsideración de izquierda del problema democrático, haciendo hincapié en su llamado a la reactivación política de la ciudadanía, y creo que esto es lo que generó la motivación principal detrás de la noción. También hay que entender que en el debate urbano, aquellos años 50 y 60 de crisis del modernismo también fueron los de la recuperación de la calle y el derecho a la ciudad. Jane Jacobs, en su famoso libro sobre Nueva York y la recuperación de la calle por la sociedad, o Henri Lefebvre, su libro sobre el derecho a la ciudad. Y también se produce en el debate, digamos, el mismo desfasaje que se produjo en el debate político-filosófico, y estas ideas van a ser de alguna manera retomadas en los 80 de la mano del posmodernismo, con su apuesta a la recuperación de los espacios urbanos del siglo XIX, es decir, con la apuesta por un espacio urbano bastante diferente de lo que estaba en la cabeza de esas, digamos, imaginaciones nuevas de los 50 y los 60 sobre el espacio público, sobre la calle, sobre la lucha por el derecho
a la ciudad. No me puedo detener ahora para no extenderme en algo que a mí personalmente me interesa mucho y me parece divertido pensar, que es cómo cada una de estas posiciones filosóficas en una noción como espacio público tienen como contracara una idea de ciudad, ¿no? Esto muchas veces no lo pensamos. La noción de espacio público es una noción puente, es una noción que conecta problemas teóricos de la filosofía con problemas teóricos de la ciudad, pero que conecta también nociones que tienen que ver con la sociedad y la política, con nociones que tienen que ver con la realidad urbana, y en ese sentido uno podría decir que las nociones de Arendt y de Habermas, que de alguna manera entraron juntas, proponen tipos de ciudad completamente contradictorios. La idea del ágora, de la ciudad clásica en Arendt como el lugar de la acción política y la libertad de la política frente al espacio de la necesidad económica, que es el mundo de lo doméstico, genera un tipo de espacio muy particular, que es un lugar que produce una colisión transitoria y muy fuerte de ciudad y sociedad como un lugar del encuentro con el otro, mientras que Habermas reivindicaba la ciudad ilustrada, la ciudad del siglo XVIII, los lugares donde los individuos racionales se encontraban para construir juntos una verdad superior a la que antes le venía verticalmente dada por el poder político o religioso, y en ese sentido el espacio público para Habermas no es el espacio de la acción, sino el espacio de la representación, el espacio de las conductas representativas. No nos podemos detener en esto, pero sí me interesa mostrar cómo el redescubrimiento posmoderno que se produce en los 80 de las virtudes clásicas de la ciudad se produce en el momento de su imposibilidad definitiva, ya que tanto para Arendt como para Habermas, para toda la teoría del espacio público, en que sin embargo se apoyaban, el declive del espacio público, por usar el título de Richard Sennett, también célebre de los años fines de los 70 y 80, el declive del espacio público impide en la sociedad de masas justamente el desarrollo de ese tipo de espacios, y por lo tanto toda la teoría del espacio público tiene un carácter fuertemente epigonal. Pues bien, en Buenos Aires las reflexiones sobre el espacio público se producen en este mismo momento y como parte del fin de la dictadura. De los últimos tiempos de la dictadura comienzan estas interpretaciones que, fundamentalmente apoyándose en Habermas, sostuvieron una visión de las relaciones entre Estado y autoritarismo que produjo una nueva imaginación histórica, un descubrimiento casi tocquevilleano, ¿no? Este pensador francés que va a Estados Unidos en el siglo XIX y descubre el poder del asociacionismo en la democracia. Y esta nueva imaginación histórica que produjo sobre todo el grupo de historiadores vinculados con el PS, Luis Alberto Romero, Leandro Gutiérrez, etc., apostó al asociacionismo barrial de las décadas de 1920 y 1930, cuando las sociedades vecinales en Buenos Aires tuvieron realmente una capacidad, una fuerza, una capacidad movilizadora y una capacidad transformadora de la ciudad realmente notable, identificando en esas instituciones espacios públicos de resistencia y transmisión, decían ellos, de una democracia al acecho en tiempos de autoritarismo. Veían estas sociedades como nidos de la democracia, y esto de alguna manera confluyó con una reflexión optimista de los procesos propios de la sociedad civil frente al Estado. Y es una reflexión, nuevamente hacemos el salto entre las ideas y la ciudad. Esa reflexión no puede desprenderse de la experiencia de ocupación real del espacio público urbano desde el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, en una combinación bastante más arendtiana que habermasiana, podríamos decir, entre el arte y la política, los recitales al aire libre, el arte en la calle, con especialmente las movilizaciones de derechos humanos que pusieron realmente en la calle una intensidad de la política en la transición democrática notable. La celebración urbana democrática parecía contestar en los hechos a esa obsesión que había tenido la dictadura por la limpieza y el orden urbano, ¿no? Y esto genera toda una reivindicación del barrio popular que, curiosamente y por muy distintas razones, es simultánea a la reivindicación del barrio popular que se está dando en los 80 en Berlín, por ejemplo, ¿no? Como espacios liberadores de creatividad, y ahí es en Berlín donde nace
una teoría urbana que va a tener un peso importantísimo en nuestras décadas siguientes hasta ahora, que es la teoría de la ciudad por partes, la idea de que frente a la planificación autoritaria, comandada desde arriba por el Estado, era importante reivindicar la pequeña escala de las intervenciones cualitativas con una fuerte participación social. Pero también en México, que después del terremoto tan crítico en los 80 redescubrió en el barrio popular un espacio liberado de solidaridad y autogobierno. Y en el caso de Buenos Aires, esta lectura de los barrios populares de alguna manera preparó el terreno para una voluntad descentralizadora, participativa y antiburocrática que quedó inscrita en el imaginario progresista de la ciudad, como se vio en la Convención Constituyente o en el asambleísmo del 2001, pero también, de vuelta el salto hacia la ciudad, conecta ese imaginario, esta reivindicación de los barrios, con el redescubrimiento de la identidad barrial en clave tanto cultural como inmobiliaria, y evidentemente el fenómeno de Palermo tiene que ver mucho con este redescubrimiento del barrio como espacio público. Ya vamos a hablar de Palermo, porque este posiblemente es uno de los mejores ejemplos de los cambios ocurridos entre las esperanzas urbanas de la década de 1980 y las realidades de la modernización conservadora que comenzó en los 90. Si uno piensa en el Palermo de los 80 y 90, todavía en el Palermo del 2001, que parecía enfrentarse con un espacio público ante lo que había sido la gran postal de los 90, que era Puerto Madero, ¿no? De alguna manera el espacio de la vida comunitaria, pero también del arte y el diseño, de vivir con lo propio de la industria nacional, aparecía en los espacios públicos de Palermo frente a Puerto Madero. Y si lo pensamos en lo que en hoy se ha convertido Palermo en un verdadero simulacro del espacio público, en una especie de parque temático del espacio público, que funciona como contraparte necesaria de la modernización de las torres country en el Palermo Nuevo, que está ahí a muy pocas cuadras, y en general esto funciona de este modo en las grandes metrópolis. Estos espacios de cualidad, dice David Harvey, funcionan como la contraparte del gran negocio que significa relanzar, gracias a estos espacios de cualidad, los grandes negocios inmobiliarios. Pero ¿qué ocurrió en los 90 entonces para que esto cambiara de ese modo? Los modelos urbanos de la ciudad por partes, que pensaban los fragmentos urbanos arquitectónicos como dinamizadores de la cultura urbana y de la participación social, como motores del espacio público, comenzaron a realizarse en el momento de apertura económica y desmantelamiento del Estado, y en ese contexto se convirtieron en los pilares de la fragmentación, produciendo ya no un espacio público de intervención ciudadana, sino enclaves recortadas contra un fondo de decadencia. Y esto podemos hacer el rápido proceso que pasa de las garitas de vigilancia en las esquinas de los barrios suburbanos de Gran Buenos Aires a fines de los 80 y el inicio del shopping center a fines de los 80 al barrio cerrado, la Torre Country y Puerto Madero, que en los 90 con la red de autopistas va a proponer directamente un sistema alternativo, completo al de la ciudad expansiva que se había desarrollado a lo largo de todo el siglo XX. Una ciudad expansiva que entró en crisis fuertemente en los años 70 y que anduvo a los tumbos sin encontrar una alternativa, hasta que el neoliberalismo en los 90 propuso una clara alternativa, y sobre esta alternativa estamos todavía hoy montados de alguna manera. En este sentido, la ideología de la ciudad por partes resultó totalmente funcional al resultado de la ciudad archipiélagos, y los discursos de lo que se llamaba y se sigue llamando el planeamiento estratégico, justamente un nombre que proviene del management, fueron de alguna manera, como decía al comienzo, las coartadas ideológicas progresistas del neoliberalismo salvaje. Y aquí también hay toda una historia que nos vamos a ahorrar, pero que es muy interesante, de cómo estos discursos cambiaron en el viaje transoceánico de Europa a España, sobre todo Barcelona, sobre todo Madrid y Buenos Aires. En Madrid y Barcelona, de donde provinieron la mayor parte de los intelectuales y técnicos que asesoraron en Buenos Aires para la ciudad de los 90, estos discursos tenían como contraparte
la existencia de una red de instituciones sólidas del Estado que seguían regulando el territorio y por lo tanto el discurso sobre la participación de la sociedad civil contra el autoritarismo provocaba efectivamente ganancias de democracia en un espacio que seguía fuertemente regulado. Aquí llegaron en pleno desmantelamiento del Estado y por lo tanto seguir hablando mal del Estado y hablando de una sociedad civil que todavía era parte de una tarea constructiva que no se terminó para mí de realizar implicaba contribuir con el total desmantelamiento de ese Estado que no regulaba ya absolutamente nada. Hoy, después de la crisis, se ha retomado, después de un breve lapso de la crisis, se ha retomado prácticamente el mismo camino, justamente ante la ausencia de un proyecto político urbano alternativo. Y ante esa ausencia, la política urbana neoliberal de los años 90 no es continuada explícitamente, nadie la defiende en público, pero tampoco fue reemplazada con un modelo diverso de ciudad. Y aquí hay que reconocer la lucidez del neoliberalismo en diagnosticar la crisis de la ciudad expansiva y en proponer un modelo de reemplazo, el modelo de la ciudad de los negocios, la ciudad del urbanismo a la demanda, pero ese modelo, esa lucidez del neoliberalismo no fue contrastado con un diagnóstico igualmente lúcido pero ideológicamente diferente sobre la ciudad que aquellas políticas dejaron. Y en ese sentido me parece que hay que repensar el rol que la noción de espacio público ha tenido, como señalé antes a través de David Harvey. Estos lugares nodales de cualidad son funcionales a los requerimientos de competitividad de los territorios globalizados. Los fragmentos del archipiélago que funcionan como espacio público, Palermo claramente, lejos de servir como antídoto que puede inocular la poción revivificadora al resto del sistema urbano para un progresivo recambio general, en cambio parecen ser algo así como el valor diferencial que las ciudades colocan en el mercado para atraer a los capitales que garantizan la continua transformación en hiperciudad, esta continua transformación de la cual Patricia también ha dado cuenta. Y en ese sentido me parece que la noción de espacio público hay que cuestionarla, hay que cuestionar el pasaje que hace muy directo a cierto tipo de políticas urbanas que se han instalado como únicas y posiblemente para recuperar una noción de espacio público como figura crítica, como figura que, como funcionaba de alguna manera la noción de utopía para Tomás Moro, pueda ser una figura que sea capaz de hacernos ver aquello que no funciona en la ciudad, que nos permita criticar la ciudad mucho más que la facilidad con que se ha convertido a la noción de espacio público en una especie de cartilla para intervenciones urbanas, por la cual cualquier intendente que hace una mínima placita, que era una tarea básica de cualquier gestión municipal, puede decir en cambio que está construyendo ciudadanía. Muchas gracias.